Hace unos momentos salió la tan esperada encuesta Gallup. A mí no me sorprenden los resultados, yo les voy a decir ahorita los números que arrojan esa encuesta. Y digo que tan esperada porque en la República Dominicana esa franquicia, esa empresa Gallup, es muy respetada, es muy conocida, digamos que es la más creíble entre toda la población y obviamente los especialistas de la política y comentaristas y demás. Le dan mucha credibilidad porque normalmente esa encuestadora pues no se ha quedado alejada de sus números. Cuando ya vienen las votaciones de las elecciones, pues hay muy poco margen de diferencia. Por eso es que se han vuelto las más creíbles o las más objetivas o las más cercanas. Por eso es que todo el mundo la estaba esperando y ya salió hace un momento. Les voy a decir qué porcentajes tiene cada candidato, pero antes quiero agradecerles por suscribirse al canal, por darle like, por comentar, por compartir el contenido. Eso me ayuda muchísimo a mí. Y también me ayuda que escriban aquí abajo lo que ustedes quieran. Son libres de opinar si están de acuerdo o no están de acuerdo. Todos los comentarios me nutren y todos los leo y los contesto. Así que muchísimas gracias. Pues miren, estos son los números que la Gallup acaba de publicar. 64% para el presidente Luis Abinader. Eso no me sorprende porque de alguna manera las últimas tres encuestas que no tienen nada que ver con la Gallup y que son de diferentes o que se han mandado a hacer en diferentes espacios de la sociedad dominicana, que lo han pagado algunos empresarios o que lo han pagado algunos grupos, bueno, en fin, ustedes saben que para mí las encuestas no tienen credibilidad, siempre van a beneficiar a quien manda a hacerlas, a quien paga por esas encuestas. Pero digamos que son números, ¿no? que se utilizan herramientas que de alguna manera son muy confiables para poder hacer todas estas mediciones y más que tiene que ver con números, con estadísticas, con probabilidades, etcétera, etcétera. Normalmente hay un método para que no sea, digamos, del todo absurda los números. Hay bases, pero bueno, yo en lo personal no creo. Entonces, esta encuestadora dice que en su intención de voto, que esa es la pregunta que a mí más me llama la atención, porque hay otras preguntas mucho más, pero la que realmente a mí me importa es la intención de voto que va a tener cada candidato. Y según la encuestadora Gallup, Luis Abinader tiene un 64%, Leonel Fernández Reina, el expresidente de la República, 3 veces presidente de la República, tiene un 19%, y Abel Martínez, candidato del PLD, 12%. Oigan bien esto, ese 12% de Abel Martínez a mí no me sorprende, para nada, tampoco me sorprende lo de Leonel. No me sorprende porque obviamente no están actuando como una oposición objetiva, veraz y sólida. Cada quien está agarrando por su lado, ya ven todo esto de esta alianza rara. La oposición nunca terminó de articularse, nunca terminó de posicionarse. Entonces ahí están reflejados los resultados con esos números. Pero Abel Martínez me parece como que está completamente desubicado. Miren, la semana pasada hizo una declaración, o a inicios de esta semana, mejor dicho, perdonen, perdón, hizo una declaración más o menos así. No lo recuerdo textual, pero era algo como el picapollo será el culpable de que este gobierno siga religiéndose. Y yo, más abajo en la nota de prensa decía que él le echa la culpa o hace responsables directamente a todos aquellos ciudadanos que el día de las elecciones no se levanten a votar. Y también le echa la culpa a los que aceptan para un picapollo. Es decir, esta comida se convertirá para Abel Martínez su peor enemigo o su mejor rival, o será el mayor culpable de que él pierda según él. Según él. Yo creo que aquí él no está viendo para adentro. Aquí el único responsable de que su candidatura no esté siendo exitosa, no va a ser exitosa y va a ser siempre un fracaso, es el mismo Abel Martínez. Primero empezando por su personalidad. Y no lo digo yo, lo dice la gente que ha
estado alrededor de él y que lo han dejado en plena campaña, que se han retirado de su candidatura, como Francisco Javier, por ponerles un ejemplo. Pero mucha gente más que se ha retirado y que está dentro de su ambiente y que tengo la información de que no lo bajan de prepotente, de arrogante, de ególatra, de que no se deja guiar, de que no se deja de alguna manera dirigir en una campaña. Él cree que lo sabe todo porque él cree que al haber hecho una gestión medianamente buena como alcalde en Santiago, eso lo iba a proyectar grandemente como para ser candidato a la presidencia. Y él se equivocó. Una cosa es ser un alcalde de una comunidad muy pequeña y otra cosa es ser presidente de la República. Por consiguiente, las estrategias políticas o las estrategias de campaña electoral son distintas, no son las mismas. Él perdió de vista completamente, Abel Martínez, que los tiempos en política son fundamentales y ese no era su tiempo. Se adelantó, quiso correr. Si bien es cierto que la ciudad de Santiago ha tenido cambios significativos, es verdad, se lo reconozco. Pero las grandes obras que hay en Santiago ahora mismo las ha venido haciendo el gobierno central. Son presupuestos que salen del gobierno central, entre otras cosas porque, bueno, la vicepresidenta de este país es de Santiago. El grupo económico poderoso que ha respaldado a la vicepresidenta y al presidente es de Santiago. Entonces no ha sido una inversión de la alcaldía, no fue una estrategia de Abel Martínez, fue del gobierno central. Entonces, al él tener de alguna manera ese ego muy alto porque el ciudadano, el que radica en Santiago, le daba ese apoyo de que está haciendo un buen trabajo, los sondeos, las encuestas decían que Abel Martínez estaba haciendo un buen trabajo, que la ciudad estaba más limpia, que estaba más segura, etcétera. Se dejó dominar por ese ego y se quiso lanzar para ser presidente de la República Dominicana. Y aquí están los resultados, meses después, un 12%. Y dudo que llegue al 10 el día de mayo. Dudo mucho eso. El PLD se está hundiendo y en mi corte anterior, o hace 2 cortes, hice un análisis del colapso del PLD. Y él es parte del PLD. Por eso es que está colapsando su candidatura. Y lo segundo es que la falta de estrategias efectivas de comunicación, de publicidad política, de marketing, no fueron las adecuadas. El equipo del alcalde Abel Martínez no tuvo suficiente talento. Quizá no lo dejaron desarrollar o quizá simplemente no tenían talento y Abel Martínez se creyó el sueño de que iba a ser presidente de este país. Pero insisto, debería mejor autoanalizarse, reconocer sus errores y no echarle la culpa al picapollo o a los que no se van a parar a votar. Además, yo creo que al hacer estas declaraciones a él se le olvida que su partido, el PLD, que gobernó por muchos años, varios periodos, fue quien acostumbró al dominicano al picapollo. El PLD acostumbró al dominicano a salir de su casa si el líder del barrio, si el líder de esas bases iba a su casa a buscarlos para transportarlos, para darles un picapollo, para darles un romo y sus 1,000 pesos. Fue el PLD que acostumbró a eso. Y ahora se queja Abel Martínez de que va a ser el picapollo el culpable de su derrota. Porque él dice que el gobierno está comprando picapollos o en las municipales, en las elecciones municipales, repartió demasiado dinero para los picapollos y la logística, como dicen, y que por eso ganó. Pero como ellos entonces no sacaron la logística, PLD, Fuerza del Pueblo, como no sacaron la logística, por eso quedaron con esos números en las municipales. No sé si se estaban guardando el dinero para las presidenciales, que me imagino que sí, porque las bases se quejaban de que no había logística, por eso su gente no salió a buscar los votos. Pero entonces, ¿de qué democracia me están hablando a mí? ¿De qué democracia en este país? Si desde que un dirigente tiene dinero para comprar un voto, para ir a buscar a su casa al ciudadano, para llevarlo prácticamente obligado, para darle 1,000 pesos o un picapollo y vote, ya no es democracia. Ya no es democracia, no existe la democracia. Es un intento fallido de democracia en el que se vive en la República Dominicana.
Pero ahí está su respuesta a Abel Martínez, ya la Gallup le está respondiendo a él con su 12% que tiene como intención de voto, porque no fue eficiente, porque no era su tiempo electoral, no era su tiempo presidenciable, porque no desarrolló una campaña distinta, porque desde el 2020, que el pueblo decidió sacar a los PLDistas del poder, del cual él formaba parte, decidió sacarlos del poder por el proceso de corrupción que había en ese partido, por varios dirigentes. La sociedad dominicana estaba harta de esa corrupción y eso fue uno de los motivos, uno de los motivos por los cuales el pueblo decidió sacarlos de ahí. Cuando Abel Martínez se da cuenta de eso, en el 2020, y no hace nada porque él ya tenía en la cabeza ser candidato para las elecciones que venían. Él ya tenía idea de lanzarse. Lo que no tenía idea era de que Danilo no lo iba a apoyar, ¿verdad? Y varios dirigentes de su partido y muchas personas lo iban a traicionar y muchas personas lo iban a dejar solo. Con eso no contaba él, precisamente producto de su arrogancia y de su ego. Pero cuando él se da cuenta que quiere ser presidente y se da cuenta por qué el pueblo saca al PLD y no se pone a trabajar desde el 2020 para de alguna manera mostrar una figura diferente, un personaje político distinto, no mostrar que de alguna manera iba a haber un cierto divorcio entre lo que había venido siendo el PLD con algunos de sus miembros, dirigentes y demás funcionarios corruptos, que iba a haber una ruptura con ellos y que él iba a hacer las cosas bien, que él se iba a rodear de gente honesta, de gente que pudiera hacer las cosas distintas y que con los hechos pudiera demostrar eso durante estos 4 años. Yo creo que esos números de ahora, ese 12% estaría mucho más alto. Pero él también es o ha sido de alguna manera parte de todas estas personas que se han enriquecido. Acuérdense que Abel Martínez era gerente de La Sirena, era supervisor o trabajaba en La Sirena, en el Grupo Ramos, que no ganaba mucho dinero y que de repente hay reportajes ahí, investigaciones donde de repente el señor se hace millonario, tiene fincas, tiene villas, tiene muchos apartamentos, empresas en Santiago. No lo digo yo, pero cuando escuchas a periodistas como Guerrero, Carlos Rubio, etcétera, que denuncian ese tipo de situaciones, el mismo detective Ángel también, que en su momento ha hecho denuncias de Abel Martínez de cómo se ha enriquecido, pues obviamente que la gente no le cree. Obviamente no le va a creer que él va a hacer cosas distintas, que él es una persona que va a romper con esos arquetipos que han existido como dirigentes y como ministros en la política dominicana. Porque ya el dominicano se da cuenta, el dominicano no es tonto, el dominicano no necesita de ver un sometimiento a la justicia penal, que el Ministerio Público esté detrás. Simplemente cuando ve el comportamiento en la calle de esos funcionarios que no tenían nada y que ahora tú los ves en jipetones, que ahora tú ves que los amigos de los amigos te dicen que tuvo una fiesta, que hizo su cumpleaños en la villa tal, que gastó tal. Aquí todo se comunica y todo se dice. Cuando ven a esos funcionarios en los restaurantes más caros de este país comiendo todos los días, que tú sabes bien que un funcionario no va a ganar para eso. Legalmente, oficialmente no gana para eso. Pero están entonces las tarjetas de representación, las tarjetas que paga el propio pueblo, ¿no? Les dan a los ministros, a varias gente del gabinete, etcétera, les dan una tarjeta de cierto banco como para gastos de representación y te das cuenta que son más de $1 millón al mes para restaurantes, bebidas, vinos, etcétera. Y eso lo paga el pueblo, entonces la gente se da cuenta de eso. Y la gente no quiere eso ya. Pero me parece una irresponsabilidad y un cinismo de Abel Martínez que él diga que el Picapollo será el culpable o los que no se levanten a votar. El primer culpable de su fracaso electoral en estas elecciones es él mismo. Y ya expliqué por qué. Y aquí está la prueba de la Gallup. 12%, que yo creo que el día de las elecciones no va a llegar a 10. Y el PLD va a ser la tercera fuerza. Leonel Fernández está en estas mentiras también, diciéndole a la gente que su partido, la Fuerza del Pueblo, tiene más de 2.200.000 inscritos. Pero el señor tiene una intención de voto de 19% ahora mismo. En las municipales barrieron con él. No ganó o ganó muy poquito. Si hubiera tenido esa cantidad de personas que dicen que lo siguen y que están inscritos en el país y que quieren un cambio, se hubieran parado sin esperar la logística
en las municipales y la fuerza del pueblo hubiera arrasado. Tampoco fue así. Y este 19% ahora que le da la Gallup, imagínense ustedes. Pero aquí lo que me llama muchísimo la atención es eso de Abel Martínez. Y Abel Martínez es parte fundamental del fracaso del PLD. Y por otro lado, Danilo Medina, que no lo apoyó nunca. Por otro lado, Danilo Medina no queriendo saber nada de Leonel porque tiene un resentimiento en el estómago, en el corazón, en la piel, se le ve como hay un resentimiento hacia Leonel Fernández y su descendencia, pues tampoco quiere que gane ni suba escaños la fuerza del pueblo. Entonces, ¿qué le quedó a Danilo Medina? Negociar con Abinader. Yo te voy a apoyar para tu reelección. Déjame tranquilo a toda la gente que estaba cerca de mí, que está acusada por procesos de corrupción, que está ahí en la mira pública, en el Ministerio Público, déjamelos tranquilos, vamos a allantar, mételos presos un momento, déjalos libres, deja a mis hermanos tranquilos y yo te voy a apoyar. Así va a hacer que también cuando se reelija a Luis Abinader, pues modifique la Constitución para que él se pueda reelegir, pero al mismo tiempo va a dar paso a que Danilo Medina pueda activarse otra vez. Y mata dos pájaros de un tiro. Danilo Medina, que este es aquí el gran triunfador desde mi punto de vista, porque no va a apoyar a Abel Martínez, no lo va a apoyar porque hay algo ahí, pero tampoco va a permitir que Leonel Fernández siga creciendo. Y tampoco va a querer que Omar Fernández siga creciendo, porque Danilo Medina se está dando cuenta de que Omar Fernández está haciendo un proyecto de Leonel Fernández a largo plazo, porque ya Leonel ya no va, ya por la edad. Ahora este fracaso que va a tener contundente ya no va a tener posibilidades de otra reelección, pero viene su linaje y está preparando el camino para que Omar Fernández pueda ser presidenciable. Y esto también lo negoció con Abinader. A ver, yo te voy a dar apoyo, vas a volver a reelegirte, dame impunidad, déjame a mi hijo que sea senador de una plaza principal como es la capital, y yo te voy a ayudar a que seas otra vez presidente. Y así se maneja la política. Así se maneja la política en este país. Así que Abel Martínez tiene que reconocer y no echarle la culpa a ese famoso picapollo. Que insisto, fue el mismo PLD, su mismo partido que acostumbró al dominicano a salir de su casa con un picapollo de por medio, con 1,000 pesos de por medio, con un romo de por medio. Así que no se quejen de algo que ustedes crearon. Y ahí está la consecuencia de esa mala acción años después. Ahí está la consecuencia. Ahí está el colapso que viene para esa candidatura y para ese partido. Ustedes mismos lo buscaron. Y sus dos máximos líderes en aquel momento, Danilo Medina y Leonel Fernández, como muchachitos de barrio, de vecindad, ¿no? Resentimientos. Él me hizo, yo le hago. Él me hace, yo le hago. Acuérdense que este pleito viene desde hace mucho tiempo, desde el 2007 o un poco antes, pero Danilo aguantó. Ahora ya no. Ahora creo que en su cabeza de Danilo está que la fuerza del pueblo no quede en segundo lugar como partido, mucho menos quiere que Omar Fernández tenga esos escaños, que tenga ese camino abierto. Y por consiguiente va a seguir apoyando a Luis Abinader. Así que muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Gracias por compartir el contenido. Escriban lo que ustedes quieran. Y nos vemos hasta la próxima.